Hoy voy a hablar de una pregunta incómoda. ¿Las sanciones de Estados Unidos realmente castigan al régimen cubano o al cubano de a pie? Porque si tú escuchas al gobierno en La Habana, todo es culpa del bloqueo. Y si escuchas a muchos políticos y personalidades, influencers, etcétera, en Miami, las sanciones son la única forma de presionar a la dictadura. Pero cuando tú vas a la cola, cuando te toca el apagón, cuando no hay medicinas en el hospital, ¿quién está pagando el precio de esa guerra económica? En este video voy a desarmar el tema completo. Vamos a ver cómo funciona el embargo y las sanciones, cómo se financia el aparato de seguridad del régimen, qué impacto real tienen las sanciones en Gaesa, las soluciones radicales que muchos defienden y al final te voy a dar mi opinión personal sobre cómo creo que realmente va a salir este régimen del poder. Vamos a empezar, por supuesto, por el principio, el embargo y las sanciones. El embargo estadounidense contra Cuba arranca en los años 60 y se ha ido endureciendo con el tiempo. No es solo no comerciamos contigo, hoy hablamos de un paquete que incluye restricciones al comercio de bienes y servicios, limitaciones al uso del dólar y el sistema financiero norteamericano, sanciones a empresas estatales y militares cubanas, medidas extraterritoriales que castigan también a compañías de otros países que hagan negocio con Cuba. ¿Qué implica eso? Que Cuba tiene muy difícil acceder a crédito internacional, a inversión extranjera grande, a instituciones como el Banco Mundial. Y que cada vez que Washington aprieta una tuerca, se encarece el petróleo, se encarecen los alimentos y se encarecen los insumos esenciales. La propia ONU ha señalado que estas sanciones mantenidas durante décadas han afectado todos los aspectos de la vida en Cuba. Escasez de maquinaria, de repuestos, de combustible, de alimentos, de medicina, con impactos además directos en la salud, en la alimentación y el desarrollo. Ahora, la otra mitad del tablero, ¿cómo se financia el régimen y su aparato de seguridad? Aquí aparece un nombre clave, Gaesa. Gaesa es un conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas, no es una empresa cualquiera. Muchos analistas lo describen como un Estado detrás del Estado. ¿Qué controla Gaesa? Controla hoteles y cadenas turísticas, tiendas en divisas y centros comerciales, bancos, empresas financieras, puertos, logística, remesas, gasolineras y parte del comercio exterior. Se estima que maneja entre el 40 y el 70% de la economía cubana y que controla además buena parte de las finanzas del país. Sus cuentas no aparecen en el presupuesto público. Gaesa se queda con sus ganancias y las administra de manera opaca. ¿Qué hace el régimen con ese dinero? En una economía sin contrapesos, la prioridad es clara. Primero se financian las Fuerzas Armadas, el Ministerio del Interior, la inteligencia, toda la estructura de control político, y luego, con lo que quede, se reparten recursos para la salud, la educación, el transporte y servicios básicos. En este contexto, vamos a la pregunta clave. ¿Las sanciones de Estados Unidos realmente le pegan a Gaesa y al aparato de seguridad o se quedan en el pueblo? En los últimos años, Washington decidió ir más directo contra ese Estado detrás del Estado. Ha sancionado a Gaesa como conglomerado, ha sancionado a su dirección y ha sancionado a bancos como Rafin y el Banco Financiero Internacional que manejan gran parte de sus operaciones en divisa. Documentos oficiales hablan de activos ilícitos por miles de millones de dólares bajo control de Gaesa y también de reservas enormes mientras el país sufre apagones y escasez. ¿Qué efectos tienen estas sanciones? Gaesa tiene más difícil operar con bancos internacionales y aseguradoras. Aumenta el costo de conseguir crédito y atraer inversión nueva. Cualquier empresa extranjera que se asocie con Gaesa se arriesga a ser sancionada también. Pero Gaesa responde como todo conglomerado poderoso, cambiando de piel. Investigaciones muestran cómo transfiere activos a fondos extranjeros, cómo vende o rebautiza empresas, cómo reorganiza su estructura para proteger propiedad de futuras sanciones, mientras mantiene el control de facto. Es decir, las sanciones sí le complican el negocio y le cierran puertas, pero no la dejan sin oxígeno. Gaesa sigue capturando la mayoría de los dólares que entran en Cuba. Y te invito a ver mi episodio sobre Gaesa, un episodio completo sobre este conglomerado, este monstruo del sistema cubano. El link lo tienes aquí en el video. Y hasta aquí podríamos decir, perfecto, se está presionando al conglomerado militar. Pero los datos cuentan otra parte de la historia. Un estudio sobre la economía cubana entre el 94 y el 2020 muestra que cuando se endurecen las sanciones y bajan los flujos económicos entre Cuba y Estados Unidos, el crecimiento del PIB se reduce,
cae la inversión y el impacto más fuerte se ve en el consumo de los hogares y en el sector privado. Mientras los indicadores de la economía estatal no muestran cambios significativos alguno. Esto quiere decir que el apretón económico se siente más en el bolsillo del ciudadano común que en el núcleo duro del Estado. ¿Cómo se ve esto en la calle? Apagones más largos y frecuentes, porque el acceso a combustible y repuestos se dificulta, menos turismo, menos vuelos, menos empleo en hoteles y servicios, menos dólares entrando por canales formales, más escasez en las tiendas y precios disparados en el mercado informal, falta de medicinas, equipamiento hospitalario obsoleto y colas interminables. Organizaciones como Oxfam habla de que las sanciones siguen contribuyendo al sufrimiento humano y que su impacto es desproporcionado sobre mujeres y sectores más vulnerables. Entonces, cuando decimos que al gobierno le cambian su forma de ganar dinero, pero quien se lo siente es el cubano, no es solo percepción, es lo que reflejan los estudios. Con todo esto sobre la mesa, toca la pregunta: ¿sirven las sanciones para sacar a este régimen del poder? La mayoría de análisis coinciden en que, aunque dañan la economía, el régimen cubano no ha caído por las sanciones. Al contrario, el gobierno utiliza el embargo como narrativa permanente. Todo fracaso económico se atribuye a Estados Unidos, mientras se oculta la responsabilidad interna de Gaesa, la corrupción y la mala planificación. Y aquí aparece otra idea que muchos se plantean. Si las sanciones hacen sufrir al pueblo y no tumban al régimen, entonces lo mejor sería que la comunidad internacional no hiciera nada. Cero sanciones, cero presión, que se acabe la excusa del bloqueo y que Cuba se las arregle sola. Bueno, esto suena bien en teoría, pero tiene un problema enorme. Organizaciones de derechos humanos advierten que si los gobiernos democráticos se desentienden de los derechos fundamentales de los cubanos, el régimen represivo ganaría margen para actuar sin costo político exterior. Menos atención internacional suele significar más libertad para encarcelar opositores, más libertad para censurar, más libertad para reprimir protestas sin consecuencias diplomáticas. Así que la discusión no es presión sí o presión no, es qué tipo de presión y sobre quién. Ante la frustración surgen dos soluciones radicales que tienen muchos partidarios. La primera, un levantamiento popular dentro de Cuba, que poco a poco desarme a la policía y a las fuerzas del orden. No es teoría. Ya hemos visto explosiones como el maleconazo del año 94, el 11 de julio del 21, y protestas recientes contra apagones y escasez. Analistas hablan de un pacto social roto y de una población que cada vez tiene menos miedo y más rabia. El escenario que muchos imaginan es protestas masivas en todo el país, desobediencia dentro de las propias fuerzas de seguridad y un régimen que colapsa porque ya no puede sostener su control. Pero esto tiene una cara muy dura. El régimen se ha especializado en represión rápida y ejemplar. Vigilancia, detenciones, juicios sumarios, largas condenas, escarmiento público. Un levantamiento popular puede llevar sí a la caída del régimen, pero a un costo humano enorme. Muertos, presos, exilio masivo. Y tampoco hay garantía de que el sistema se transforme automáticamente en una democracia estable. La segunda solución radical que muchos mencionan, sobre todo en la diáspora, es la intervención militar de Estados Unidos. Aquí hay una gama, desde operaciones quirúrgicas hasta intervenciones completas. Algunos argumentan que el régimen cubano, con su estado actual, no tiene capacidad militar convencional para resistir una intervención norteamericana. Históricamente, Estados Unidos ya ha intervenido en Cuba, la ocupación militar a finales del siglo XIX, injerencia durante la República, Bahía de Cochino. Bueno, Bahía de Cochino. Y todo esto dejó cicatrices profundas en la memoria histórica de la isla. Hoy hay informes y debates sobre escenarios de presión militar limitada o intervención humanitaria frente a la crisis. Para algunos sería la única salida, para otros sería repetir el mismo patrón, otra potencia decidiendo el futuro de Cuba por la fuerza. ¿Qué riesgos concretos tiene? Violación de la soberanía nacional y fortalecimiento del discurso nacionalista del régimen, posibles víctimas civiles y destrucción de infraestructura, aunque se hable de acciones limitadas, la infraestructura que queda, que no queda mucho, y sobre todo incertidumbre sobre el día después. ¿Quién gobierna? ¿Un gobierno impuesto? ¿Cómo se evita que otra élite capture el poder? La sociedad cubana está fracturada en esta cuestión. Una parte pide intervención, otra la rechaza radicalmente. Y una tercera teme que cualquier intervención agrave el sufrimiento sin garantizar democracia. Entonces, ¿qué alternativas hay entre sanciones que castigan al pueblo, cero presión que deja al régimen libre, levantamiento popular e intervención militar? En un mundo ideal habría un camino intermedio. Menos sanciones económicas generales, más sanciones focalizadas a individuos concretos, militares, jueces, policías, empresarios,
todos directamente vinculados a la corrupción y la represión, congelar activos de las élites fuera de Cuba, condicionar créditos y acuerdos a avances reales en derechos humanos y apertura política, y al mismo tiempo facilitar las remesas y espacios para pequeños negocios privados, apoyar medios independientes y sociedad civil, evitar sanciones que afecten medicinas, alimentos y combustible básico. Ese sería el escenario ideal. ¿Suena un poquito? Sí. Hay muchas de estas cosas que ya están. Mucha presión sobre los que mandan y menos peso sobre los que obedecen. Pero estamos hablando de Cuba. Y en Cuba, llegar al cubano de a pie sin pasar por el gobierno es muy difícil. Casi todo está filtrado por el Estado y por GAES. Bancos, permisos, comercio, buena parte de las remesas, hasta la ayuda internacional. Aquí voy a decir algo que asumo completamente como opinión personal. Yo no creo que este régimen vaya a dejar el poder voluntariamente. Yo no creo que unas sanciones, por duras que sean, lo tumben. Sí hacen que el régimen gane menos, que tenga que ser más creativo para mover dinero, esconder activos, sostener a GAESA, pero no lo sacan del poder. Y si miramos cómo llegó este régimen al poder por la vía de la violencia, de la lucha armada, de la imposición, personalmente creo que muy probablemente saldrá de la misma forma, de forma violenta. No digo que eso me alegre, no digo que no me preocupe esa salida, digo que con el nivel de control político, militar y económico que existe hoy, que tienen hoy, pensar que va a salir solo con sanciones, comunicados y diálogos es una ilusión. Al final, el cuadro que queda es duro, pero hay que mirarlo de frente. Las sanciones de Estados Unidos sí le cambian al régimen su manera de ganar dinero. Le complican los negocios, las inversiones, el acceso a las divisas. Pero quien se lo siente todos los días es el cubano de a pie. En la cola, en el apagón, en la farmacia vacía, en el salario que no alcanza. La ausencia total de presión internacional tampoco es la solución. Deja al régimen más libre para reprimir sin costo político externo. Las salidas radicales, levantamiento popular, intervención militar, tienen muchos partidarios, pero también implican riesgos enormes de violencia, muerte y hasta pérdida de soberanía. Y en mi opinión personal, este régimen no tiene intención de soltar el poder. Si llegó por la fuerza y se ha mantenido por la fuerza, lo más probable es que cuando caiga será también por la fuerza. Precisamente por eso hay que hablar claro de quién paga el precio. El cubano de a pie atrapado entre la violencia de un régimen que no se quiere ir y la presión de unas sanciones que no lo logran tumbar. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que el régimen podría salir por vías pacíficas negociadas? ¿Piensa que el desenlace será violento, como yo? ¿Qué papel deberían jugar Estados Unidos, Europa y la comunidad internacional en este proceso? Si te interesa este tipo de análisis sobre Cuba y la política latinoamericana, suscríbete, comparte este video y nos vemos en el próximo episodio.